Ángel Verdugo. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a subir un poquito la silla. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Pues con motivo del 14 de febrero y lo que en principio se celebra este día, Pascal, voy a hacer algún comentario de... Normalmente el INEGI en esta fecha, o 1 o 2 días previos al 14 de febrero, da a conocer en un documento, para los interesados, la situación en relación con matrimonios, divorcios, lo que tiene que ver, vamos a ponerlo, de las relaciones en pareja. Sí. Este año sucedió algo muy curioso, Pascal. El documento es de fecha 13 de febrero, es decir, de ayer, pero se circunscribió a un universo sumamente reducido, a los matrimonios y divorcios celebrados entre personas del mismo sexo en México. Está bien el tema, pero creo yo que cancelar de tajo lo otro, que además era una serie histórica. O sea, no es un agregado. No es un agregado. Lo pusieron en lugar de... Solo el documento. Aquí te lo entrego para qué que bueno lo veas. tener esta información. Así es. Pero dices tú, qué lástima que... cuando tú ves el número de matrimonios entre parejas del mismo sexo, son 3,000 y tantos. Sí. Cuando tú tienes... 3,000 de 500. 3,000, así es. Entonces, cuando tú tienes el total de los matrimonios, vamos a decir, normales, o el clásico, la familia... O entre un hombre y mujer, digamos, ¿no? Así, entre un hombre y una mujer, pues estás hablando de cantidades estratosféricas frente a eso. Sí. No sé a qué se debe, pero en fin. Entonces voy a utilizar un poco estos datos, Sí. pero también con los del documento del año pasado. Sí. 12 de febrero de 2019, que no debe haber cambiado mucho. Bien. Lo primero que debemos decir, Pascal, es que esta figura de los matrimonios entre personas del mismo sexo, dígase lo que se diga, no ha pegado, para utilizar una expresión coloquial. Si nosotros vemos la estadística que da a conocer hoy el INEGI, nos dice matrimonios entre personas del mismo sexo por año de registro del 2010 al 2018, que son los datos más recientes. En el 2010 fueron 689 matrimonios y el año 2018 3,359, 4 veces eso. Entonces dices, ¿cómo es posible después de toda la lucha que se dio? Y ¿te acuerdas cómo se loaba ese nuevo derecho, etcétera, etcétera? Problemas jurídicos en algunos estados, etcétera. Que yo no creo que sea representativo del número de personas... que viven juntas del mismo sexo. Exactamente. Por eso me refiero yo a que la figura como tal de matrimonio entre personas del mismo sexo no ha pegado. Y yo creo que una de las cosas, y la acotación que tú haces es muy importante, porque todavía hay un gran rechazo en la sociedad mexicana. Y hay otro punto, que no es legal en todos los estados. Que no es legal, pero tienen la posibilidad de irse a otro estado donde sí lo es. Pero creo que el punto fino sería que todavía hay reticencia a formalizar esas uniones que tú bien señalas, pero por el ambiente homofóbico que priva todavía en la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque el cambio no es un problema de legitimarlo en la ley. Quizás sea un paso, no lo dudo, pero es un problema cultural, Pascal. Es nuestra creencia, tú lo vienes diciendo, de que cambiamos la ley y cambiamos la situación. Y no es así. Eso no sucede así. Bueno, pero ahora vamos, Pascal, a algo que es, esto sí, interesante, además de preocupante. A ver. Hace 30, 40 años, 50 años quizá, pero vamos a poner en 40, 2 generaciones, cuando estábamos en la primaria, bueno, quizá tú, yo estuve en la primaria en los años 50, era casi imposible encontrar un compañero cuyos padres estuvieran separados, divorciados menos. Correcto. Es decir, o sea, era algo inusitado. Correcto. Hoy es una situación donde, para decirlo matemáticamente, es imposible encontrar un salón de clases donde no haya al menos un niño o una niña que provenga de un hogar donde los padres se divorciaron. Correcto. Muy bien. Pero dices tú, a ver, ¿cómo están los números? Y te vas para atrás, Pascal. Cuando tú ves el número de matrimonios en este país, te encuentras con un fenómeno curioso.
Matrimonios del 2010 al 2017. Hay una tendencia ya manifiesta, franca, a la reducción. El pic llegó a ser, en el año 2012, 584,498 matrimonios. Estamos hablando del 2012 fue el pic. 2012 fue el pic. Sí. Y de ahí para abajo hasta llegar al 2017, faltan datos del 18, del 19, ¿verdad? 526,000, es decir, 12% menos matrimonios en el año. Ahora con más población. Y más población, efectivamente. Pero ahora, y sobre todo, más independencia de la mujer, que considera, al obtener un ingreso y no depender del varón para mantenerse, ¿yo para qué quiero el matrimonio? Si yo soy autosuficiente, etcétera. Pero ahí te va el número de divorcios del 2010 al 2017. 2010, 86,000 divorcios, 86,042. 7 años después, u 8 años después si quieres, 147,581, el doble de divorcios. Pero ese es el 2017. Habrá que ver la actualización cuando la publique el INEGI de 18 y 19. Es decir, por un lado el matrimonio está perdiendo atractivo por diversas razones, pero por otro lado el divorcio se está disparando en una tendencia francamente al alza. La pregunta aquí sería, ¿esto es novedoso? No en el mundo, Pascal. La tendencia en el mundo, en la medida que la mujer tiene más años de educación, se incorpora masivamente a los mercados laborales, obtiene una independencia que tú te has de acordar, hace 30, 40 años, muchas mujeres se casaban para tener quien las proveyera de recursos. Había esa horrible expresión de que las mujeres estudiaban MMC. Por mientras se casaban. Era una profesión, efectivamente, ¿verdad? Que era una expresión horrible. Así ¿no? es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con un país como México, donde la religión católica, por poner la mayoritaria, vamos a decir, al menos la que se dice profesar, ha hecho del matrimonio, es uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, te has de acordar? Entonces, de repente resulta que a las nuevas generaciones les ha parecido menos atractivo, por las razones que fueren, el matrimonio, y en un determinado momento no han tenido temor a ser divorciadas o divorciados en una sociedad que hace pocos años condenaba el divorcio. ¿Te acuerdas de aquella expresión? No, mijita, no te preocupes, tú eres la catedral, las demás son capillitas. Es decir, había ese tipo de expresiones de la cultura machista. De la cultura machista, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en 10 o 20 años, Pascal? ¿Qué va a pasar el 2030 o el 2040? Esto de entrada va a reforzar la caída de la fertilidad que hemos comentado aquí una y otra vez. ¿Por qué? Porque la mujer se va a dedicar o va a privilegiar de alguna manera su desarrollo profesional y la maternidad o la posterga o la elimina definitivamente. Bueno, y ahí está el fenómeno del envejecimiento de la población. Exactamente. Sí. Por eso toqué este tema, porque el lunes vamos a ampliar. Porque la gente habla ahorita que las pensiones y que la mentira que te eché, pero tienen un temor, Pascal, a hablar que el basamento, la cosa primigenia... El núcleo del problema. El núcleo del problema está en el número de hijos nacidos vivos por mujer, pero nadie quiere mencionar eso. ¿Por qué? Porque si tú hablas de eso, Pascal, te van a decir que eres mocho, que estás a favor de la Iglesia Católica. Aquí tocamos datos. Aquí tocamos datos y que cada sobre quien los todo interprete como temas como es la demografía, que es una ciencia, es la aplicación de la estadística, las matemáticas, etcétera. Pero esto prefigura, Pascal, a querer y no, un nuevo México, una nueva sociedad donde valores y figuras que teníamos como sacrosantas han dado paso a una más libertad, a una capacidad de decisión de la mujer mejor. Gracias, Ángel. Nos vemos el lunes.